buenas y bienvenidos. En esta ocasión os traigo 3 videojuegos que regresan para el 2021 y son posiblemente mis 3 videojuegos que más espero para el próximo año. Para febrero del 2021 se ha anunciado para la Nintendo Switch el Ghosts 'n Goblins Resurrection, un videojuego que rendirá tributo al mítico Ghosts 'n Goblins y también al Ghosts 'n Ghosts. Por ahora, con lo poco que he podido ver sobre este homenaje, parece ser que en lo jugable seguirá apostando por el estilo clásico de plataformas y acción, junto a un nuevo apartado artístico presentado como si fuese un antiguo cómic. Nuestro protagonista seguirá siendo el valiente caballero Sir Arthur, donde deberá atravesar el fantástico mundo Reino de los Demonios con el objetivo de rescatar a la princesa de las garras traicioneras del Señor de los Demonios. Con lo que se puede ver en el tráiler, tanto los escenarios y los enemigos serán los típicos de esta serie. Así que, sin duda, se trata de un videojuego que rendirá homenaje a esta fantástica serie de Capcom. La dificultad parece ser que seguirá siendo alta, aunque ya han avisado que se adaptará para todo tipo de jugadores. Los jugadores podrán elegir una de los 3 tipos de dificultad diferentes, escudero, caballero y leyenda, y como novedad en este apartado se encuentra un nuevo modo de juego llamado Página, que permite a los aprendices no diestros volver a aparecer en el acto con vidas ilimitadas. Para progresar en el reino de los demonios, Sir Arthur seguirá utilizando las típicas armas de esta serie como la lanza y las dagas, aunque habrán novedades en este apartado. Se han añadido el martillo y la bola de púas. También en el apartado de magias y habilidades, también hay novedades con los hechizos cambiantes como el muro de fuego y la tormenta eléctrica. La verdad es que tiene muy buena pinta esta nueva entrega del Ghosts 'n Goblins y esperemos que pueda llegar a más plataformas, ya que de momento se lanzará el día 25 de febrero como exclusivo para la Nintendo Switch. Primavera del 2021, los aficionados de los matamarcianos estaremos de enhorabuena con la llegada de R-Type Final 2. Regresa con la mano de Granchella, que está formado por veteranos de la popular saga de shoot 'em ups de Irem. R-Type Final 2 rendirá homenaje a esta serie con un juego que mantiene la jugabilidad de los originales, pero presentando un apartado gráfico 3D bellamente renderizados. De momento ya se ha anunciado para PC, PS4, Nintendo Switch, Xbox One y Xbox Series, y por lo que se puede ver en los trailers, al principio crearemos un piloto donde podremos elegir entre docenas de cazas que aparecieron en entregas anteriores. También podremos personalizar cada elemento de la nave, como el color, tipo de arma y añadir objetos decorativos. R-Type Final 2 apostará por todo un espectáculo visual en pantalla con una gran cantidad de explosiones y efectos de luz que resaltarán por todas partes a medida que vayamos disparando y eliminando enemigos. Precisamente estos se volverán más poderosos y numerosos a medida que los jugadores vayan jugando más y más partidas. Esto supone que la dificultad se establecerá en base a la habilidad de cada uno y cuanto más enemigos sean derrotados, mejores puntuaciones, pero las fases irán evolucionando para resultar más complicadas. Desde luego se trata de un lanzamiento muy esperado por todos los aficionados de los shoot 'em ups. Para terminar, el tercer juego que estoy esperando para este próximo 2021 es el Pharaon A New Era, un remake de uno de los mejores videojuegos de construcción de ciudades que se publicó en 1999 con el sello de Sierra. La distribuidora Dotemu ha anunciado el regreso de este clásico, siendo desarrollado desde cero con un nuevo código, y por supuesto vendrá con una nueva dirección artística muy fiel en 2D y gráficos a 4K. Este remake incluirá la expansión de Cleopatra, Reina del Nilo. Esto quiere decir que incluye las 53 misiones originales de esta serie, con una duración de más de 100 horas de gameplay y que además incluye un editor de mapas y de misiones muy completo. Para
Faraón es sin duda uno de los más divertidos videojuegos de construcción de ciudades, donde te pones en la piel de un líder egipcio. Tu misión es construir y gestionar las ciudades en los diferentes periodos del antiguo Egipto. Sobre todo, y lo más espectacular de este juego, era ver cómo se construía piedra a piedra una antigua pirámide. También es importante tener los recursos balanceados y administrar tu imperio para lograr que tus ciudadanos estén alimentados, ocupados, sanos y protegidos, a no ser que quieras que te invadan tropas enemigas o que tus ciudadanos prendan fuego a la ciudad. En definitiva, estos son los 3 videojuegos que más espero del 2021. Podéis poner en la caja de comentarios cuáles son vuestros videojuegos que más esperáis para el año que viene. Espero que paséis unas felices navidades y hasta un próximo vídeo. ¡Hasta luego!